En una extensa jornada que duró más de 15 horas, ocurrió lo que muchos temían y fue la aprobación en el Senado de la República de la temida reforma tributaria petrista que nos afecta a todos y de distintas maneras. El sector que salió más vapuleado fue Ecopetrol, pese a las advertencias de Fedesarrollo, expertos económicos y las agremiaciones de hidrocarburos. Ecopetrol es la industria que por demás sostiene el 70% de la economía de este país y, como dijeron en el debate, el mismo gobierno se dio un tiro en el pie y con estos gravámenes que le pusieron a los hidrocarburos lo condenan a su autodestrucción. Como quien dice, no cuidaron la gallina de los huevos de oro, y esta reforma tendrá un impacto gravísimo indirectamente sobre las finanzas del Estado. En contraposición, la propuesta que hicieron varios senadores del Centro Democrático de eliminar los gravámenes para Ecopetrol y de paso proteger a nuestra industria petrolera no tuvo eco, ya que los ponentes sustentaron que era clave incluirlo en la reforma tributaria, pues sin él no habría suficiente recaudo. Por cuestiones de tiempo y para no hacer videos tan extensos, veamos la defensa que hizo la senadora Paloma Valencia de Ecopetrol, pero desafortunadamente no fue escuchada por los partidos vendidos al gobierno. Gracias, presidente. Para decirle que voy a hablar el doble del tiempo porque el senador Esteban Quintero ha tenido la generosidad de darme sus 3 minutos. Entonces, para que los de sonido así lo sepan. Presidente, la primera pregunta que se tienen que hacer los colombianos es ¿para qué es esta tributaria? Porque por un lado parece que esos 22 billones de pesos van a poder pagar el cielo que le prometieron a los colombianos que votaron por el presidente Petro. Eso no alcanza, porque para vivir tan sabroso como le han propuesto a los colombianos, este país tendría que aplicarse muchos años de crecimiento económico para que les alcanzara. Pero entonces dicen no, es porque el gobierno Duque dejó quebrada Colombia y vamos a arreglar la macroeconomía. Y hay que recordar, señor presidente y queridos congresistas, que no fue que el gobierno Duque dejara quebrada Colombia, fue que hubo una pandemia en el mundo entero que implicó aumentar nuestro endeudamiento y aumentar nuestro gasto social. La primera pregunta que uno quisiera que este gobierno respondiera es ¿en qué se van a gastar la plata? Porque si la plata es para seguir en un tren de gastos, van a llevar a un fracaso a la macroeconomía. Pero además, si la reforma tributaria es para arreglar los problemas macroeconómicos, tampoco los arregla. Y vamos a ser muy claros, esta reforma tributaria destruye el sector de los hidrocarburos, señor presidente. Aquí venimos en una escalada de prohibicionismo del sector de hidrocarburos que es sumamente preocupante. Inició con Escazú, que complica mucho las cosas, pasó por la prohibición del fracking, por la prohibición de la exploración de petróleo y gas, y le clavan 11 billones de pesos en impuestos. Señor presidente y queridos congresistas, seamos serios en lo que le puede pasar a Colombia. Hace pocos días el presidente Petro me trató de mentirosa porque dije que el precio del dólar estaba afectado por las decisiones prohibicionistas sobre el sector de hidrocarburos. Ya salió Fedesarrollo a decir que eso es así. Salió ayer el comunicado del Comité de Regla Fiscal diciendo que si la tributaria se aprueba como está, acabando con el sector de hidrocarburos, Colombia va a tener serios problemas macroeconómicos. Señores congresistas de izquierda, que no les gusta que les digan estas cosas, el sector de hidrocarburos de este país le genera los mayores ingresos que tiene por sectores la nación colombiana. Genera el 15%, 15 de cada... 30 segundos más, senadora. No, presidente, ya le dije que Esteban Quintero me dio los 3 minutos de él y me faltaban 30 de los míos. Tiene toda la razón, usted me avisó que los senadores le cedían otros 3 minutos. Gracias, presidente. 3 minutos más para la senadora Paloma por sesión 15 de sus de cada compañeros. 100 pesos del sector que tiene la nación los generan los hidrocarburos. 30 de cada 100 pesos que tienen los municipios y departamentos lo genera el sector de hidrocarburos. Senadores, el 40% de las exportaciones de este país
son hidrocarburos. El 34% de los ingresos internacionales de divisas vienen del sector de hidrocarburos. Y yo quiero ser muy clara, si este Congreso aprueba que no se puedan descontar las regalías de los impuestos, van a quebrar el sector de hidrocarburos. Y dicen que entre el primer debate y este, mejoraron el impuesto del 10%. Señor presidente, los cálculos muestran que esas tasas, hoy escritas de manera muy confusa, siguen siendo del 10% sobre los ingresos. Congresistas y senadores de Colombia, esto significa que el Government Take de Colombia, es decir, lo que le quita el Estado al sector de los hidrocarburos, se aumenta para un proyecto nuevo en un 85%. Esto hace inviable el sector de los hidrocarburos. El presidente Petro dice que soy una mentirosa porque ellos no han prohibido el carbón y el petróleo, que no han prohibido el gas. Pero si este Congreso aprueba la reforma tributaria como viene, en términos de los hidrocarburos, van a prohibir de manera efectiva, a través de impuestos, que este país tenga un sector de hidrocarburos. Y si prohíben el sector de hidrocarburos, no solamente se nos va a poner muy caro el pan y el chorizo y los pasteles y las galletas a los que le están poniendo impuestos, sino que van a llevar a Colombia al default de la deuda. ¿Y sabe qué es el default de la deuda? Que no va a haber un peso prestado y que la deuda que hoy tenemos por encima del 60% del PIB se va a volver impagable. Ojo los jóvenes que votaron por Petro, porque la deuda no desaparece porque no la paguen. Simplemente las nuevas generaciones de colombianos van a nacer endeudados y van a tener que trabajar toda la vida para pagar unos intereses que, si seguimos por el camino del desgreño macroeconómico, van a generarle la ruina a millones de jóvenes colombianos. Senadores de Colombia, ustedes no pueden ser inferiores a lo que los colombianos están esperando de ustedes, porque uno puede acompañar un gobierno, pero por encima de las ideologías políticas tiene que estar el amor a Colombia y el amor a sus ciudadanos. Destruir el sector de hidrocarburos con esta reforma tributaria va a significar la ruina para las finanzas públicas y, por lo tanto, la ruina para millones de colombianos que dependen de ese empleo, de esos recursos, y va a significar 30 segundos más, senadora. el endeudamiento de todas las generaciones jóvenes y venideras, señor presidente. Esta reforma tributaria o la modifican o mata a Colombia, señor presidente. Mire, yo le quiero decir a los senadores, estos impuestos no nos alcanzan para vivir sabroso, porque si se aprueban estos impuestos como vienen, lo que va a pasar es que el sector de hidrocarburos hace sus maletas y se va, de manera de que no habrá plata para vivir sabroso. Pero quiero ser muchísimo más enfática, sin los hidrocarburos tampoco nos alcanza para vivir tan mal como estamos viviendo. Ustedes dicen que vivimos tan mal y poniendo estos impuestos lo que van a lograr es llevar este país a la ruina. Colombia depende en sus exportaciones en un 40% del sector de hidrocarburos, 15 de cada 100 pesos de la nación, 30 de los cada 100 que tienen departamentos y municipios. Seguir golpeando el sector de hidrocarburos es comprometer la estabilidad fiscal de la nación. Yo creo que los congresistas tenemos que ser muy serios en esto. Esto no es un discurso contra el medio ambiente, porque lo tenemos que volver a repetir. Las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia no son los hidrocarburos, es la deforestación. En segundo punto, la agricultura y la ganadería. En tercero, el transporte. De cuarto está el tema de la producción de hidrocarburos. Pero yo también quiero ser muy clara. Si nosotros seguimos destruyendo el sector de hidrocarburos, al que le prohibieron el fracking, al que le metieron Escazú, al que le prohibieron explorar petróleo y gas, después dijeron que no, pero después dijeron que sí, nadie sabe finalmente en qué vamos. Pero lo cierto es que ponerle el 50% de la reforma tributaria al sector de hidrocarburos
va a destruir la economía nacional. Y no lo digo yo, lo dice Fedesarrollo, que es uno de los centros de pensamiento más importantes que tiene Colombia. Lo dice el 30 segundos, senadora Paloma. Eran 3 y voy en 2, aquí tengo el celular. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, señor presidente, también lo ha dicho. La disparada del dólar está relacionada con que nadie va a venir a invertir en un país que no va a poder pagar sus deudas. Y no va a poderlas pagar, que son muchas por cuenta de la pandemia, porque nuestros mayores ingresos están con los hidrocarburos. Que no nos gusta la economía del carbón, hagan los incentivos tributarios para que crezcan otros sectores. 30 segundos más, senadora Paloma. Pero yo insisto, si ponen esos impuestos, no va a haber plata para vivir sabroso porque no va a haber hidrocarburos. Y si los mantienen como están, no vamos a ni siquiera poder vivir como estamos viviendo. Van a llevar a Colombia a no poder pagar la deuda externa. Gracias, señor presidente.